Bienvenidos a Global News Hub. En este vídeo, nos sumergiremos en el controvertido sistema de justicia en la era del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Durante su mandato, se han implementado enmiendas legales que han impactado drásticamente las garantías constitucionales de los ciudadanos salvadoreños, dando lugar a juicios masivos y condenas sin pruebas suficientes. Acompáñanos mientras exploramos cómo estas reformas han afectado el sistema judicial y la vida de cientos de personas. En las reducidas salas de audiencias judiciales en El Salvador, una imagen inusual se despliega ante nosotros. Abogados, fiscales y jueces ocupan un extremo, mientras que frente a ellos, decenas de acusados vestidos de blanco son partícipes mudos de un sistema judicial cada vez más controvertido. Algunos acusados, sin defensor, son privados del derecho a ser identificados con sus nombres. Además, en ocasiones, acusados desde las cárceles se presentan por videollamada, sin la oportunidad de tener una defensa adecuada. Desde la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, las audiencias judiciales masivas se han vuelto algo común en El Salvador. Sin embargo, las cosas se han intensificado aún más con las recientes reformas aprobadas por la supermayoría de diputados bukelistas, que permiten condenar a decenas, incluso cientos de personas, con pruebas mínimas. Las reformas impulsadas por el gobierno de Bukele han sido objeto de severas críticas, pues han debilitado el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Ahora basta con la simple lectura de un acta policial durante la audiencia para condenar a alguien. Esto impide que la defensa pueda cuestionar al policía cuyo testimonio puede ser utilizado como prueba en el juicio, dejando a los acusados vulnerables a ser condenados sin pruebas sólidas. Un caso que ilustra los riesgos de este sistema judicial es el de Mario Ramírez. Su familia fue acusada de asociaciones ilícitas basándose únicamente en el testimonio policial. Sin pruebas contundentes, esta nueva forma de justicia permite que personas sean condenadas sin el derecho a una defensa individualizada, dejando en tela de juicio la equidad y la imparcialidad del proceso. Diversas organizaciones civiles y expertos legales han cuestionado la efectividad y legalidad de estas reformas. Se argumenta que el Estado salvadoreño ha sido incapaz de dar sostenibilidad jurídica a los procesos judiciales iniciados durante el régimen de excepción. Esto ha llevado a un sistema judicial que no garantiza juicios justos ni respeta los derechos humanos de los ciudadanos. En conclusión, es esencial reflexionar sobre el impacto que estas reformas han tenido en el sistema judicial y en los derechos fundamentales de los ciudadanos. La justicia debe ser imparcial, equitativa y basada en pruebas sólidas para garantizar una sociedad justa y equilibrada. Instamos a los ciudadanos salvadoreños y a la comunidad internacional a estar atentos a esta situación y abogar por un sistema judicial que respete los principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia. Todos debemos defender la importancia de un sistema legal que proteja los derechos de cada individuo y no comprometa la integridad de la justicia. Esperamos que este vídeo haya sido esclarecedor y haya arrojado luz sobre la situación de la justicia en la era Bukele en El Salvador. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Además, nos encantaría conocer tus opiniones y comentarios sobre este tema tan relevante. Nos vemos en el próximo Global News Hub.